Arratsaldeon guztioi, bienvenidos todos y todas y cómo no agradecer en este caso a las alumnas de la Escuela de Música Luis Aramburu esta introducción, esta interpretación y esta bienvenida que en este caso ofrecen a todos nosotros y a todas nosotras, pero también a Enrique Sacanel, que es el ponente que nos va a dar la conferencia que hoy traemos para todos, que es la de saber escuchar. Como sabéis, la Escuela de la Ciudadanía empezó su andadura el pasado mes de octubre y el objetivo, la pretensión que tenemos, los que hemos participado en este proyecto, es que Vitoria sea mejor ciudad, sea una ciudad abierta, cohesionada, comprometida con los valores, con la educación. Hoy, por cierto, es el Día Internacional de las Ciudades Educadoras y Vitoria es una de ellas. Como os decía, con esta herramienta, la de hoy y la de las que a lo largo de todo el curso académico vamos a realizar, pretendemos mejorar las competencias de la ciudadanía para que ejerzan y reconozcan sus derechos, pero también asuman sus responsabilidades. Como decía, son acciones, actividades, conferencias, debates, cuyo objetivo es mejorar las capacidades, la información de la ciudadanía para que podamos participar en la toma de decisiones que nos afectan. Por mi parte, repito, agradeceros vuestra presencia y a continuación os vamos a presentar un vídeo que hemos elaborado para que pues conozcáis un poco más en qué consiste esta Escuela de la Ciudadanía. Gracias. Nace EI, la Escuela Abierta de Ciudadanía, una iniciativa que lanza el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para fomentar la participación ciudadana. Una iniciativa... Participación ciudadana. Menudo cuento. Después de una reflexión estratégica por parte de la ciudadanía, las asociaciones, el personal técnico del Ayuntamiento, junto a los grupos políticos, ya que se destacaba el desconocimiento por... Erronka bat daukagu. Aldaketa kulturala sustatu behar dugu gasteiztar guztion artean. Politika beste modu batean jorratzeko, non herritarren parte hartzea oinarria eta beharrezkoa den gure udalerria hobeto eraikitzeko. Horregatik, parte hartzeko plan berri bat egin dugu, Gasteiz demokratikoagoa egiteko. Denok protagonista sentitu behar gara. Debemos ser capaces de generar una auténtica cultura participativa y de corresponsabilidad en nuestra ciudad. EI, la Escuela Abierta de la Ciudadanía, nace con el objeto de mejorar la cultura participativa de todos y de todas y hacer de Vitoria una ciudad mejor, igualitaria, solidaria y comprometida con el bien común. Parte hartzerako eredu berria zertarako. Para que la participación ciudadana sea tenida en cuenta dentro de la toma de decisiones del Ayuntamiento. Para planificar y organizar mejor los procesos participativos. Para poder adaptarnos a los cambios y realizar mejoras continuas fruto de nuestras aportaciones y propuestas. Para que se organicen mejor los servicios del Ayuntamiento y se tengan en cuenta las necesidades ciudadanas. Para que nos creamos de verdad que esto de la participación ciudadana va en serio. Zertan dago oinarrituta parte hartzerako plan berria? Herritarren parte hartzeko eskubidea oinarrituta dago. En que los responsables políticos deben ser los verdaderos impulsores de la participación ciudadana. En un gobierno municipal abierto y transparente que rinde cuentas a la ciudadanía. En un cambio en la relación entre la ciudadanía y la administración, creando una cultura de colaboración y diálogo. En un proceso de mejora continua. Solo con un ejercicio de confianza conseguiremos entre todas y todos los cambios que queremos. Nola parte har dezaket? Herritarren parte hartzerako eredu berria, elkarte, kolektibo eta norbanakoei irekita dago. Ziur gaude asko daukazu esateko. Los elkargunes son los órganos de participación ciudadana en los que trabajamos temas concretos. Parte hartze organo guztiek, elkarguneek, auzoguneek, udal gizarte kontseiluak eragina daukate udal politikan. Parte hartzeko gai ugari daude, anima zaitez.
El Consejo Social lo formamos los representantes de cada uno de los elkargunes y auzogunes de este municipio. En él debatimos y hacemos propuestas sobre los proyectos estratégicos del municipio. Zure auzoa interesatzen bazaizu eta bere hobekuntzan lagundu nahi baduzu, auzogunetan parte hartu dezakezu. Hauetan, auzoen gai ezberdinetaz aritzen gara. Y hay muchas más formas de participar. Con Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, los ciudadanos y ciudadanas podemos decidir en qué se invierte parte del presupuesto municipal anual. Con el nuevo reglamento de consultas ciudadanas daremos nuestra opinión a temas que nos afectan. Muchos departamentos municipales estamos poniendo en marcha procesos participativos para implicar a la ciudadanía en nuestro día a día. EI, la Escuela Abierta de la Ciudadanía, te ofrece una amplia variedad de actividades. Su objetivo es mejorar tus habilidades y tu conocimiento en participación ciudadana. Podrás conocer el ayuntamiento por dentro, su organización y cómo funciona. Y también asistir a cursos de formación en distintas habilidades sociales, dinámicas, conferencias y eventos. Todo esto nos ayudará a reflexionar y decidir cómo queremos construir la Vitoria-Gasteiz del presente y del futuro. Tus aportaciones son esenciales para la mejora de nuestra ciudad. Para lograrlo, crearemos espacios de reflexión para mejorar nuestra cultura participativa y construir la escuela junto a ti. Si crees que algo puede mejorar en Vitoria-Gasteiz, da el paso para que cambie. Pasemos de la queja a la acción y sé parte del cambio en la forma de construir nuestra ciudad. Quiere echar raíces robustas, crecer sana y sostenible. Que sus frutos sean el desarrollo de los derechos y valores humanos universales que alimentan sociedades justas, inclusivas e igualitarias. Y todo gracias a ti. Bueno, arratsalde on,
Bueno, zinegotziak esan duen bezala, gaur beste urrats bat emango dugu herritartasunerako eskola irekian. Eta, bueno, bera komentatu du, parte hartzeko edozein programa, edozein proiektua, gizarte gaitasunak oso importanteak dira. Gatazkaren kudeaketa, entzutea, elkarlana. Eta horrezegatik, eskola ireki honetan, pentsatu dugu oso importanteak izango direla prestatzea baita ere ikastaro batzuk horri buruz, ezta? Eta, bueno, gaur hau egingo dugu, ez dakit ikastaro haien aurkezpena, Enma Ortizen eskutik, eta gero hasteko lantzen, hasiko gara gauza konkretu bat, eta horrezegatik Enrique Sacanel, hitzaldi bat egingo du, entzuten ikasi, ezta, hitzaldia, eta uste dut oso interesgarria izango dela, ezta. Buenas tardes. Como bien ha comentado la concejala en la presentación, pues hoy damos un paso más en esto que empezó hace un mes y que yo creo que se resume muy bien en el vídeo que hemos visto, ¿no? De lo que pretende ser la escuela abierta de la ciudadanía, ¿no? Comentábamos que en cualquier proyecto, en cualquier programa, en cualquier trabajo, y todos tenemos ejemplos, ¿no? Al final hay una serie de habilidades sociales muy importantes, ¿no? Cuando hablamos de participar y de colaborar y de trabajar en algo en común, ¿no? De pasar de los intereses privados a los comunitarios, ¿no? Hablamos de saber escuchar, hablamos del trabajo colaborativo, hablamos de resolución de conflicto en positivo, ¿no? Entonces pensábamos que en esta escuela de ciudadanía abierta, pues era muy importante también el que dotáramos de cursos que permitieran trabajar estas competencias, ¿no? Entonces, el objetivo de hoy es precisamente, pues, por un lado, presentar en los próximos meses, en enero y febrero, que vamos a hacer tanto un curso de trabajo colaborativo como otro de resolución de conflictos, y empezar hoy mismo a trabajar algo de esto, ¿no? Y por eso está Enrique Sacanel con la charla que vamos a tener hoy, la oportunidad, que es la de saber escuchar, ¿no? Entonces, sin más, a mí me gustaría que Emma, que va a ser la formadora que tanto en el mes de enero como en febrero nos va a dar los cursos, estos dos cursos que comento, ¿no? De habilidades sociales, uno sobre trabajo colaborativo y otro sobre resolución de conflictos, sobre la gestión positiva del conflicto, pues nos haga una pequeña presentación de los mismos antes de pasar a la conferencia de Enrique Sacanel, ¿no? Elma, bueno, muy brevemente, es licenciada en Psicología, máster en Recursos Humanos y coach sistémico. Trabaja como coach asesorando, pues, a diferentes organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, y bueno, pues consideramos un lujo que sea ella la que nos pueda dar los cursos, ¿no? Tanto el de enero como el de febrero. Sin más, os paso la palabra a ella. Bueno, muchas gracias. Arratsaldeon. Esta no es mi voz habitual, es la voz que tengo hoy, así es que haré una presentación muy breve y muy concreta de lo que van a ser estas dos acciones formativas que en el marco de la Escuela Abierta de Ciudadanía, pues, se ponen a disposición de todas las personas. Bueno, yo cuando escuchaba digo, bueno, dar los cursos que van a... Digo, no, pretendo que los cursos los hagamos entre todos, que esta formación sea una formación que construyamos entre todos, ¿sí? En dos conceptos o en dos ámbitos en concreto. El primero de ellos, que lleva por título Trabajo colaborativo, y que básicamente tiene dos pretensiones muy concretas. La primera de ellas sería entender y comprender qué significa colaborar. Dar sentido a ese concepto que llamamos trabajo colaborativo, que no deja de ser un proceso y un proceso de aprendizaje, fundamentalmente. Entonces, la primera pretensión de este taller tiene que ver con esto, con clarificar y comprender este concepto, distinguiéndolo de otros conceptos o de otras acepciones como
como es trabajar en equipo o como es participar, ¿no? que también son conceptos que están por ahí. Esta sería una de las pretensiones importantes del primer taller que haremos en enero, en 2 acciones formativas. Y la segunda tiene que ver con desarrollar esa actitud colaborativa que todas las personas tenemos, pero que a veces está ahí adormecida y fruto de la educación pues más adormecida todavía. Entonces, despertar y activar esa actitud colaborativa que tiene que ver con valores como los que se comentaban anteriormente, ¿no? De corresponsabilidad, de compromiso, de implicación en un proyecto, ¿sí? Pretendemos que este taller, que yo huyo un poco de llamarlo curso, es decir, por el hecho de que lo haremos entre todos, tenga una metodología muy participativa, una metodología en la cual todas las personas puedan contribuir a hacer este taller y a construir este concepto de trabajo colaborativo, ¿sí? La segunda de las acciones, la segunda acción formativa, le hemos titulado la gestión positiva del conflicto. Pretende fundamentalmente que entendamos que el conflicto forma parte de nuestra naturaleza como personas. Nuestro ámbito social, que tiene que ver con la relación que tenemos con otras personas, pues ese es el foco, es el núcleo en el cual se gestan los conflictos, y desmitificar esa parte negativa que tiene el conflicto, ¿no? En cuanto a significado. El conflicto no es algo negativo, forma parte de nuestra naturaleza humana y como tal, pues debemos aceptarlo, ¿sí? Como una parte más de nosotros en nuestra relación con otras personas. Por lo tanto, el taller va enfocado a esto, a comprender dónde se originan, cómo se originan y cómo surgen los conflictos en la medida en que las personas trabajamos con otras personas, ¿sí? Y lo haremos desde una mirada, este taller, desde una mirada del trabajo de procesos. El trabajo de procesos es un modelo de aprendizaje, de trabajo, de facilitación, que aunando diferentes disciplinas, como la psicología, la sociología, etcétera, pretenden abordar procesos de transformación. Es decir, en definitiva, que las personas crezcamos un poquito más como personas y nutramos nuestras relaciones con los demás de todo eso, de todo ese crecimiento, ¿sí? Así es que en este taller de gestión positiva del conflicto abordaremos esto, el conflicto que nace de nuestra relación con otras personas y cómo abordarlo de manera positiva, es decir, cómo integrarlo y cómo gestionarlo o manejarlo de una manera constructiva para que sirva al crecimiento y a la transformación, tanto individual como colectiva. Básicamente estos serían los 2 talleres de una manera muy sintética. Decía antes que la metodología pretende que sea muy participativa y muy abierta a que todas las personas puedan contribuir, y lo haremos con una herramienta que es la más importante que tenemos las personas a la hora de relacionarnos, que es la conversación. Y como sé que de esto nos va a hablar luego Enrique, pues con una de las habilidades más importantes, pues será muy grato escucharle luego a él. Pero la herramienta fundamental con la que trabajaremos en el taller va a ser esta, la conversación, para construir conversaciones efectivas y conversaciones eficaces. Y para esto nos ayudará mucho lo que luego nos vaya a contar Enrique. Yo animaría a todas las personas que estáis aquí y a muchos más a que asistáis, a que contribuyáis a hacer que estos 2 talleres y que estas 2 acciones sean absolutamente ricas y sean absolutamente satisfactorias para todos y contribuyan a construir esta escuela de participación que nace con mucha ilusión, al menos yo lo vivo así. Gracias. Vale, muchas gracias, Emma. Recuerdo que el taller, como le gusta llamar a Emma, de trabajo colaborativo, tendremos una edición el 17 y 24 de enero en horario de tarde,
Luego el 31 de enero y 7 de febrero tendremos otra en horario de mañana, y que las inscripciones van a empezar 15 días antes de cada curso. Es decir, para el del 17 y 24 de enero sí que va a haber un tope de inscripciones, quiero decir, que empezarán en 3 de enero las inscripciones, y para el del 31 y 7 de febrero el 17 de enero. Y luego la gestión positiva del conflicto, que serán el 21 y 28 de febrero en horario de tarde, lo tenéis en los folletos, y abriremos el plazo de inscripciones el 7 de febrero, para que tengáis la información. Y bueno, y ahora yo creo que ya pues pasamos a que Enrique Sacanel nos haga un poco la charla que tenemos hoy sobre saber escuchar. Enrique, bueno, nos conocemos desde hace mucho. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Es experto en coaching y en análisis grupal, y podría hacer mucha disertación sobre su currículum, pero sé que tampoco le gusta. Yo creo que lo importante es que es una persona que nos puede ayudar mucho a lo que venimos. Quiero decir que si le escuchamos abiertamente podemos aprender mucho, ¿no?, de lo que nos puede decir hoy. Yo tengo una frase grabada de él, y es esto que supongo que la repetirá hoy también, y que será el punto de partida. Es decir, estamos acostumbrados y vivimos en un día a día en el que nos escuchamos muchísimo a nosotros mismos, ¿no?, con mucho ruido, pero estamos todo el día escuchándonos a nosotros mismos con nuestros juicios y con nuestros juicios de valores permanentes sobre todo lo que ocurre, ¿no? Y él, pues eso, el planteamiento que hace siempre es decir, bueno, vamos a dejar de escucharnos tanto a nosotros mismos, con nuestros juicios, con todo el rato nuestros prejuicios, valores de lo que estamos viendo, y seamos capaces de abrirnos a otras interpretaciones, ¿por qué no?, a otras miradas, a otras situaciones distintas. Démonos la oportunidad de salirnos un poco de nosotros y ver qué es lo que los demás, o cómo ven esa misma realidad los demás, porque es cierto que estamos continuamente, en todo momento estamos juzgando, ¿no?, de todo lo que pasa desde una situación inicial. Claro, cuando hablamos de trabajo colaborativo, cuando hablamos de participar en trabajos comunitarios, cuando hablamos de trabajo en equipo en nuestra vida diaria, cuando hablamos en la familia, ¿no?, quiero decir que esto es algo que nos acompaña continuamente. Yo creo que podemos aprender mucho si hoy abrimos bien, ¿no?, y somos capaces de escuchar abiertamente a Enrique, ¿no? Y sin más, le dejo paso a él y vamos a empezar escuchando una pieza musical. Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias en primer lugar al Ayuntamiento por darme la oportunidad de estar ahora aquí con todos y con todas vosotras. Si un optimista hubiera entrado mientras sonaba la pieza y le hubiéramos preguntado qué pasa ahí dentro, el optimista hubiera dicho había un montón de gente escuchando música. El pesimista le hubiéramos preguntado qué pasa ahí dentro y hubiera dicho había un montón de gente mirando a dos mujeres tocar el violín.
Porque claro, esto de la escucha lo damos como estábamos escuchando, ¿no? Pero preguntaros cuántos de vosotros, al menos en algún ratito, no voy a pedir que levantéis la mano, eso queda en la confidencialidad de cada uno, en algún momento vuestra cabeza se ha ido a algún otro sitio, pero vosotros escuchabais. Si alguien dice, no estabas escuchando, no estaba escuchando, hombre, no es que estaba escuchando, ¿no? Pues vamos a hablar de esto, del escuchar, ¿no? De qué es escuchar realmente. Porque es una palabra, a veces en el uso de las palabras, los conceptos nos ayudan, nos explican cosas, pero también nos confunden. Porque decimos escuchar y todo el mundo decimos, claro, escuchar, pero hay muchos escuchares, ¿vale? De lo que vamos a tratar de aquí vamos a tratar de hablar de lo que es la escucha profunda, escuchar de verdad, ¿no? Escuchar de verdad al otro, no poner la oreja, que también hablaremos de eso, sino escuchar de verdad. ¿Qué es escuchar de verdad a dos personas que están tocando el violín? ¿Y qué cosas nos harían falta para escuchar mejor? Porque quizá, yo porque me lo han dicho, no penséis que mi expertise musical es tan alta, ¿no? Pero igual si supiéramos que es de un señor que se llama Bela Bartók, ¿no? Es igual, hubiéramos dicho, este señor me suena a mí que, pues este no es del barroco, ¿este de dónde será?, ¿no? Y si nos hubieran dicho que le gustaba, que componía y tenía una conexión muy fuerte con la parte de la tradición, de la música tradicional, pues igual hubiéramos escuchado un poquito más, ¿no? Si nos hubieran dicho que era un diálogo, además, entre violines, y ¡uy, caramba, es un diálogo! Que toquen otra vez, que no nos hemos enterado. Eso no lo he escuchado yo. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de escuchar, hay muchas capas en las cosas que podemos escuchar, ¿no? Y no es simplemente estoy sentado y, bueno, pues muchas personas de las que estáis aquí os pondréis, y dicen, yo escucho música mientras trabajo, ¿no? Y te dicen, pues qué capacidad que tienes de concentración, y tú piensas en realidad, la música para mí es como algo que está ahí, ¿no? No me concentro en ello. No, entonces vamos a hablar de esto, de escuchar. ¿Qué es escucharnos? No tanto ya en el ámbito musical, que sería una esfera específica, sino escucharnos como personas, escucharnos unos a otros. Entre otras cosas, lo decía Emma, para poder conversar mejor. Porque una conversación sin escucha no coja herida de muerte, ¿no? Y a mí me gustó mucho esta frase que salía en un tuit, ¿no? Que dice esto, ¿no? De que no estaría mal que aparte de enseñarte en muchos idiomas, te enseñaran a escuchar en uno. Con uno nos valía, ¿no? Con uno nos valía, ¿no? Porque claro, es decir, fíjate tú, a hablar uno puede pensar, hombre, yo he tenido que aprender a hablar, ¿no? Aunque somos también bastante optimistas y pensamos que como hemos aprendido a hablar, y fue de una manera autodidacta, luego vas a la escuela, te pulen un poco, ya sé hablar, ya sé conversar. Ya estamos presuponiendo demasiado. Y escuchar, fíjate tú, si no me hizo falta nada, si yo ya, nací escuchando, no tengo que hacer nada más, yo escucho. Y nos pensamos que ya está. Y hay algunas cosas que nos dificultan el escuchar, ¿no? Y nos dificultan el escuchar porque, fijaros, el título de esta charla es Aprender a escuchar, ¿no? Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a aprender a escuchar yo? Si yo ya sé lo que el otro va a decir. Si ya sé lo que va a decir. Además, no solo sé para qué decir, sino sé por qué lo dice, además. Pero fijaros si tengo yo capacidades. Es que sé además la intención con la que lo dice. ¿Para qué lo voy a escuchar? ¿Para qué? Ya sé, llevo 20 años con este. Ya sé lo que va a decir. ¿Para qué? Ya sé la intención. Ya lo sé todo. Es más, ¿para qué voy a escuchar? Incluso si no dice lo que yo pienso, ya sé por qué no lo ha dicho y con qué intención no lo ha dicho, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿no? Entonces, unas veces nos tendríamos que preguntar, ¿para qué quiero aprender a escuchar cuando voy a una reunión con otros ciudadanos de otras asociaciones del barrio? ¿Para qué voy a tener que escuchar si solo dicen chorradas? Ya sé yo lo que dicen, tonterías lo que dicen. No me hace falta escuchar, hace falta que me escuchen a mí. Es así. Porque ya ha venido mucha gente, ¿no? Diciendo aprender a escuchar. Claro, el problema es que a veces muchos dicen, no, yo es que voy a aprender, a ver cómo aprendo para que me escuchen, que es que no me escuchan los demás. No, pues esto no va de eso. Es para aprender a cómo tú les escuchas a los demás. Porque además, fijaros que hay un elemento fundamental. Cuanto más escuches y mejor escuches tú, más y mejor te van a escuchar a ti. Porque cuando tú escuchas, estás trasladando al otro un mensaje de interés por el otro, de interés por lo que piensa, de interés por lo que opina. Y cuando yo siento que alguien se interesa por mí, es más fácil, no automático, pero es más fácil que el otro también se abra a escucharme a mí. Me vais a permitir
Es muy sofisticada la copa que pone el ayuntamiento y parece cava, pero no es cava, es un mejunje de estos de limón con miel y no sé qué para la garganta, que estoy como el más fastidiado. Se me estaba quedando un poco pegada, ¿no? La principal limitación para escuchar es partir de la idea de que la verdad yo ya la tengo. Y uno puede decir, no, si yo escucho, pero es que tonterías dicen. Porque nadie dice... Hombre, hay gente interesante que dice lo mismo que yo. También hay que reconocerlo. Pero hay algunos que no, ¿no? Porque aquí viene el tema de la diversidad, ¿no? Seguro que aquí, yo digo, si dijera, ¿no?, que es retórico, levantar la mano a aquellos que no estéis de acuerdo con que la diversidad enriquece. No la levanta la mano nadie, ¿no? Que a todo el mundo os pasa lo que a mí. A mí me encanta trabajar con colectivos plurales de diferentes nacionalidades, que conocen diferentes culturas, gente que tiene diferentes experiencias, diferente formación, que ha vivido cosas muy distintas en la vida, que piensa como yo. Es estupendo. Es estupendo. Lo que pasa es que mira que me cuesta encontrar ese tipo de gente, porque se empeñan en opinar distinto que yo, ¿no? Entonces, claro, realmente si queremos aprender a escuchar, lo primero que tenemos que plantearnos es que solo va a haber escucha verdadera si yo me coloco en una posición que decía Cotelo de apertura, que quiere decir, oye, igual lo que dicen otros no es tan tonto. Igual tienen algo de razón. Igual me muestran algo que yo no estoy viendo. Si yo parto de que, ¿qué me va a enseñar a mí esta gente? Pues se acabó la escucha. Otro tema importante es, definamos, ¿no?, qué es escuchar. Vamos a ver, vamos a ponerle ya unos términos. Y voy a usar dos frases que, bueno, vienen al hilo de lo que estoy diciendo, pero lo ponen como más bonito y más redondo, de dos autores que a mí me parecen importantes en el tema del escuchar, ¿no? El primero dice es abrirse al otro, aceptar la posibilidad de que él o ella pueda mostrarnos algo nuevo. ¿Ves? La idea esta. Y el segundo, un catalán, Torralba, escuchar es buscar la verdad del otro, tenerla en cuenta, ¿no? En este juego de palabras de la pluralidad de la verdad, ¿no? De que al final, ¿quién tiene la verdad, ¿no? Tengo mi opinión y creo en ella y la defiendo con convicción, porque es en la que yo creo, pero acepto que hay otros que tienen otras convicciones, tan sólidas como las mías, que para ellos son las válidas, que yo no las comparto, pero les doy legitimidad. Y cuando les doy legitimidad, puedo abrirme, y eso lo construiréis cuando habléis del conflicto, supongo, seguro, puedo abrirme a decir, ¿y cómo podemos entre tu verdad y mi verdad construir algo que sea una parte común, una verdad compartida, algo que nos sirva a algo? Pero eso es una predisposición importante, que veréis que va a estar en el hilo de toda mi intervención, ¿no? Casi podía decir, oye, venga, vámonos para casa, que ya con esto hemos dicho lo esencial, pero bueno, hay algunas cosas complementarias que me parecen importantes que voy a deciros, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con que la escucha es algo activo, es algo intencional, consciente, que tú pretendes hacer. Tú no puedes ir a un sitio, voy a ir a escuchar, y me siento, he estado escuchando. Esa escucha no es una escucha de mucha calidad. Escuchar quiere decir ponerte en una actitud de entender lo que el otro está queriendo decir, ¿no? De colocarte en una posición de comprender a la otra persona. Eso es la escucha profunda. Escuchar está enormemente relacionado con entender. Está muchísimo más relacionado con entender que con oír. Porque oír, ya lo dice el refranero, te entra por aquí, te sale por aquí, ¿vale? Entender es que se quede en el medio, te quede un poco aquí. Entender, ¿no? Entender, quiero entenderte. Ahí estoy escuchando. Si yo no tengo interés en entender por qué dices lo que dices, no te voy a escuchar. Entonces, lo fundamental es, ¿tú realmente quieres entender el punto de vista de las otras asociaciones? ¿Tú realmente quieres entender el punto de vista del ayuntamiento, que es diferente al tuyo? ¿Tú realmente quieres entender el punto de vista de una de las opciones políticas del ayuntamiento o del otro vecino que tienes al lado? ¿Tú realmente lo quieres entender? ¿O lo que quieres es con/vencer? Fijaros que ahí el castellano nos permite un juego de palabras bonito. Con/vencer. Vencer. Hacer que mi opinión quede por encima de la tuya. Y cuando mi planteamiento es de con/vencer, de sacar adelante mi planteamiento, la escucha va a bajar mucho. Escuchar, estamos pensando y hablando, y es importante escuchar al otro, pero también es importante
aprender a escucharnos mejor a nosotros mismos. Escucharnos a nosotros mismos. Ser capaces de sentir también cómo yo estoy viviendo lo que está ocurriendo. Porque hay momentos en que mi escucha se bloquea, la escucha del otro, porque siento algo que el otro me ha tocado, me ha removido, y esa emoción interior es la que me dificulta escucharle. Entonces es importante comprender, entender, escucharnos, ser sensibles hacia nuestra propia manera de expresión, a lo que sentimos, a lo que vemos, ¿no? Y es también algo que tenemos que tener presente. En la escucha con otro también es importante escucharme a mí mismo, porque muchas veces mi propio cuerpo me está diciendo cosas que están pasando en la relación. Cuando yo me empiezo a sentir como un poco abatido, ¿no? Estamos aquí, y entonces me puedo preguntar, ¿y este abatimiento que yo tengo es algo que es mío o es que también al otro le estará pasando? Y entonces yo puedo ayudar a escucharnos mutuamente diciendo, me siento abatido, ¿cómo te sientes tú? Y escucharé mejor, porque podré entender cómo estás tú y cómo estoy yo. Cuando tenemos que vernos a nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos como una especie de sensor de lo que está pasando en la relación. No solo como algo que me pasa a mí, sino si me está pasando a mí, quizá le está pasando a la otra persona. Y es una buena manera también de incorporar a la conversación y a la escucha del otro, ¿cómo me siento yo? ¿Te pasa a ti lo mismo? Es algo también importante y que no estamos muy acostumbrados a manejar. La escucha necesita tiempo, claro. Vivimos en una sociedad del videoclip, de imágenes rápidas, pim, pam, pum, todo entra, sale la noticia, pum. El otro día, presentando el libro en el que hablo de esto, salía el tema y decía, es que en la sociedad actual es una sociedad que es una sociedad de surfeo, frente a hace una decena de años, que era de buceo. Tú cogías los temas y se profundizaba, se cogía el periódico y se leían las cosas de opinión, se leían libros. Ahora los posts de los blogs te dicen, que no sean 2 párrafos, no pongas más, que no te lo lee nadie, porque lo que hacemos es chu en muchas cosas. Todo tiene sus lados buenos y sus lados malos. Escuchar, ese proceso de entender, claro que requiere algo más de tiempo que simplemente voy, te digo lo que pienso y me voy, ¿vale? Pero ni es tanto el tiempo material, porque tiene mucho que ver con la actitud, pero es que al final es lo mismo. Es que si quieres escuchar, dedícale tiempo. No me digas que es muy importante el otro para ti. No me digas lo importante que es la escucha para ti y luego dime, es que no tengo tiempo. Porque como sabéis, probablemente todos los que estáis aquí, el no tengo tiempo simplemente no es mi prioridad. Punto. Luego le podemos endulzar todo lo que queráis, porque hay cosas para las que sí sacamos tiempo y para otras no es mi prioridad. Entonces, si queremos escuchar, tenemos que dedicar un tiempo a escuchar, darle esa posibilidad de escucha, ¿no? Y yo suelo comentar al hilo de varias cosas, pero viene también al hilo de esta, la historia de aquel que tenía una casita allí en el campo y tenía unos arbolitos y uno de los árboles le había crecido mucho y tenía un montón de ramas grandes que quería cortar porque le daban sombra a donde fuera. Y entonces coge la motosierra, tenía una motosierra, era moderno, y se pone a cortar las ramas de los árboles sin arrancar la motosierra. Como me suelen decir a mí, que tú eres de Bilbao, ¿no? Y allí cortan con la motosierra sin arrancar, ¿no? Entonces el vecino de al lado le pasa por al lado y dice, oye, pero vamos a ver, ¿qué estás haciendo? Pues no, es por cortar las ramas del árbol que me da sombra aquí en el jardín y no queremos que nos dé sombra. Hombre, pues arranca la motosierra. Es que no la puedo arrancar porque no tengo gasolina. Pues vete a por gasolina. Sí, hombre, con todas las ramas que tengo para arrancar voy a ir a por gasolina. ¿No? ¿Estamos tontos o qué? Pues nos pasa lo mismo, ¿no? Y dice, no, es que no tengo tiempo. Y nos ponemos a pensar cuánto tiempo perdemos después, arreglando cosas, situaciones, de conversaciones mal mantenidas, porque no hemos sabido escuchar, porque no hemos dado tiempo a la escucha. Y no estamos hablando de horas, que nadie se me vaya arriba, estamos hablando de minutos, pero dale ese tiempo. Pero fíjate, la escucha necesita tiempo, pero no hay un tiempo para la escucha. No dice, no, y en una conversación, ¿cuándo hay que escuchar? Todo el rato. Porque en este concepto de escuchar, de tratar de entender al otro, de tratar de tener al otro presente, no es solo cuando me está explicando algo o cuando me está respondiendo a una pregunta que yo le he hecho. Escuchar es escuchar también cuando yo estoy hablando. Es escuchar cómo el otro está respondiendo. Claro, no me está diciendo nada con la boca, pero sí me está diciendo cosas con su cuerpo, con su cara, con su expresión. ¿Qué me está diciendo cuando estoy hablando?
¿Cómo puedo notar que el otro, cuando yo he dicho algo, parece que se ha sentido dolido, aunque no tenía ninguna intención? Ahí estoy escuchando, cuando soy capaz de detectar estas cosas, ¿no? Y ahí cada uno tenemos nuestra capacidad de escucha. Hay personas que ven a alguien llorando al lado y a lo más que llegan a pensar es que ya debió tener la cebolla cerca, ¿no? Y otros, en cambio, sin que nadie le caiga ni una lágrima, se da cuenta de que está triste, ¿no? Nuestra capacidad de escuchar a los otros también es importante cultivarlo ahí, ¿no? Bueno, pues estas eran un poco las primeras ideas que os quería dar. Yo ahora os voy a plantear, la primera, 12 claves para escuchar, 12 ideas centrales para escuchar. Antes, cuando venía por aquí, le decía a una amiga lo que iba a hacer y que iba a decir 12 claves y me dice, y ya le he dicho, te la compro, luego lo voy a contar. Y dice, sí, 12 claves para escuchar y un pinganillo. Porque a algunos lo que les hace falta es el pinganillo, ¿no? Porque a veces hay una limitación adicional, ¿no? Yo no he traído el pinganillo, pero sí que vamos a ver las 12 claves que yo os propongo como elementos fundamentales para escuchar. La primera la habéis visto aquí. Estar presente. O sea, hombre, claro, no estás presente, pero estar presente es no solo estar en cuerpo, es realmente estar entregado a entender al otro. Esto no es estar presente, ¿no? Es una foto que la he cogido de internet, pero la podemos coger en cualquier bar, en cualquier sitio, ¿no? Ahí veis la familia, cada uno con su móvil, ¿no? No sé si están cada uno, en vez de hablándose así, igual están hablándose a través del chat, que tienen un chat de la familia, y están chateándose, qué buena está la comida, si es verdad, a mí me ha gustado, ¿no? Igual están haciendo. Pero fijaros cuántas veces estamos con el teléfono, no, espera un momentito, lo quito, lo pongo, espera, no es nada, lo cojo, ¿no? Ya no te digo que también pasa cuando tú entras a hablar con alguien y tú estás hablando con alguien y el otro está a otra cosa, ¿no? Te dan ganas de cogerle de la solapa y agarrarle para escuchar. Hay que estar presente. Y estar presente es estar entregado a entender a la otra persona y no a los 1000 inputs que tenemos alrededor. A la campanita del no sé qué, del WhatsApp, del otro, de no sé qué, ¿no? Pero escuchar también es estar presente en el presente. Porque hay veces que estamos presentes, no estamos con los móviles, no estamos con los aparatitos, pero estoy pensando, luego cuando salga de aquí tengo que pasar por el supermercado, que no se me olvide, que tenía que coger, que era, a ver, esto, el otro, ¿no? Y estoy presente, ¿no? Y yo os estoy hablando, pero vosotros estáis con la lista del supermercado, ¿no? O con algo que ocurrió antes, ¿no? Vengo de otra reunión, vengo de otro problema, vengo de otra cosa, y claro, yo me pongo a escuchar, pero estoy mirándole a la otra persona, incluso soy capaz de hacer así, ¿vale? Pero yo estoy pensando en la reunión, tenía que haberle dicho, no le he dicho, fíjate cómo es. No, estoy presente. Y si no estoy presente, no puedo escuchar. No puedo escuchar. Si yo quiero prestar atención para entender al otro y escucharle, tengo que estar presente, entregado a entenderle al otro. Y parece una obviedad, pero es que es la premisa básica. Sin esto, olvidaros de todo lo demás. Olvidaros de todo lo demás. Baja el volumen de tu conversación interna. Desde la introducción que hacía Cotelo lo planteaba. Cuando yo estoy hablando con otro, aquí, por desgracia, porque, bueno, por desgracia, es que es el foro, el que habla soy yo. Vosotros escucháis, espero, espero, con interés por entenderme. Pero a la vez, vuestra cabeza está funcionando, los humanos no la podemos desconectar, ¿no? Pum, stand-by, no, en nuestra cabeza sigue. A veces, como decía antes, para pensar en lo que tengo que hacer después, tengo que ir, tengo que venir, que lo que he hecho antes. A veces, para contarme películas sobre la persona que tengo delante. Sí, este está contando esto del escuchar. Ya me han dicho a mí cómo escuchaba cuando estaba no sé dónde. Sí, ya sé yo. Aquí todo el mundo habla de escuchar como si supiera escuchar, pero aquí nadie sabe escuchar. Y tú te estás con tu película. Y esa película que tú te estás contando a ti mismo, de sí, fíjate tú, sí, ya sé yo, ya sé por qué lo dice. Se opone al tema de que pongamos allí el contenedor porque en realidad vive enfrente. En realidad esto que está diciendo pues es una tontería como un pino, porque en realidad lo único que quiere es poner el contenedor en otro lado, me va a contar a mí y yo estoy... me voy enfadando con el otro. Y claro, el problema cuando hago todo esto es que el volumen de mi conversación interna
el volumen de las películas que me cuento, ¿no?, es tan elevado que al final no le escucho al otro, ¿no?, de lo alto que es mi conversación. Y fijaros que estas películas que me suelo contar, claro, como uno elige, ya os digo que en realidad, igual no lo sabíais, pero os acabo de nombrar guionistas a todas las personas que estáis aquí, porque todos los humanos tenemos un dote de guionistas muy bueno, nos generamos las películas de este porque dice esto, porque dice el otro, qué pasa si yo hago esto, qué va a pasar, entonces el otro dirá, y ya yo soy capaz de predecir lo que va a ocurrir dentro de 4 días, porque me cuento mi película, como no tengo que discutirla con nadie más que conmigo, perfecta, ¿no? Y fijaros que muchas veces las películas que cogemos son como esta de Tom Hanks, basada en un libro de, no me acuerdo del autor ahora, ángeles o demonios, ¿no? Entonces son películas en las que hay malvados y no hay gente buena, ¿no? Normalmente, claro, ya que soy el guionista, vamos a ser tontos, ¿no? Si hay que distribuir papeles, no me voy a poner yo el de diablo, ¿no? Se lo pongo al otro, ¿no? Yo soy el bueno, el pobre sufridor frente a esta gente perversa, mala, que no entiende, ¿no? Entonces, tendemos a ponernos en ese lugar. Y cuando esa conversación está muy presente, es muy difícil escuchar en la actitud de entender, porque tu posición es más la posición de confirmar lo demonio que es este demonio, en vez de intentar entender qué parte de ángel tiene este demonio, por usar esa misma metáfora. Esa sería la actitud de escuchar. ¿Qué hay en lo que me dice esta persona que puede ser interesante? Saliéndome del rol que yo le estoy dando, de este es etiqueta correspondiente, la que queráis, este es del partido tal, este es del movimiento cual, este está a favor de tal, este está a favor de cual, y como ya está en la casilla que yo le he colocado, pues ya está, ya sé, ya he distribuido la película y cada uno que haga su guión. Y si no cumple el guión le despedimos, que aquí cada uno tiene que cumplir el guión que le corresponde, ¿no? Esto nos lo refleja muy bien. Te he traído un par de vídeos, este es el primero, un trocito de una película de Groucho Marx, ¿no?, en la que vemos cómo la película que se cuenta al Groucho, ¿no?, cómo le influye en lo que luego va a hacer, ¿eh? A ver si funciona todo bien. Técnicos, atención. ¿No lo he dicho? Excelencia. ¿Qué deseas, nena? En nombre de las mujeres de Fridonia, he decidido hacer un último esfuerzo para evitar la guerra. No me digas. He hablado con el embajador Trentino y dice que Silvania tampoco quiere la guerra. ¿Tampoco? ¿Tampoco quiere la guerra? Tampoco. Déjalo. Me he tomado la libertad de pedirle al embajador que venga aquí, porque los dos pensamos que una conversación amistosa lo arreglaría todo en paz. Llegará en cualquier momento. Señora Tisdale, ha sido una noble acción. No merecería la confianza que se me ha depositado si no hiciera todo lo posible para mantener a nuestra querida Fridonia en paz. Me complacerá recibir al embajador Trentino y ofrecerle en nombre de mi país la mano derecha de la amistad. Estoy seguro de que la aceptará como un gesto de buena voluntad. Pero ¿y si no lo hace? ¿Sería un desastre? Yo con la mano extendida y él sin aceptarla. Eso disminuiría mi prestigio. Yo, el presidente, desairado por un embajador extranjero. ¿Quién se ha creído que es? Viniendo aquí y dejándome en ridículo delante de mi pueblo. Piénsalo. Yo extendiendo la mano y esa llena extranjera negándose a aceptarla. Ese cerdo embaucador no se saldrá con la suya, eso te lo aseguro. Jamás se saldrá con la suya. Por favor. Bien, así que se niega a estrecharme la mano. ¡Puse! Señora Tisdale, esto es el colmo. Ahora ya no tiene remedio. ¡Es la guerra! ¡Haremos la guerra! La conversación interna, que en este caso Groucho la tiene externa, ¿no? La película que yo me voy contando sobre el otro, ¿cómo le voy a escuchar? ¿Cómo le va a escuchar? Si es que si le escucha le va a humillar, entonces antes de que le humille, ¡bumba!, le doy, no le da ni la opción. Pero pensar en vuestra propia vida. ¿Cuántas veces habéis actuado defendiéndoos de un supuesto ataque que nunca ha llegado a ocurrir? Tú dirás, claro, no ha ocurrido porque yo le he dado la hostia primero. Si no, me la hubiera dado a mí. O no, o no, ¿no? O no. Escuchar implica estar abierto a que quizá tu guión, pues igual tiene algún margen de mejora. Igual algún aspecto que no has sido capaz de identificar, ¿no? Deja de escuchar intenciones. Cuando, fijaros, aquí he puesto bueno, no creo que sea, ¿os acordáis algunos, los más jóvenes de la sala, de Uri Geller, aquel que doblaba las cucharillas, ¿no? Pues bueno, aunque no parece, resulta que los seres humanos tenemos una capacidad, no sé si paranormal, supranormal o cual, ¿no? Que es que aquí donde me veis a mí, persona humilde y sencilla,
yo tengo la capacidad de saber las intenciones de todos vosotros. Cuando la gente hace algo, yo sé con qué intención. Oye, no sé por qué, generalmente mala intención, hasta tal punto que la gente hace cosas buenas con mala intención. Que lo sé yo, que te saluda por la mañana, hola Enrique, buenos días, digo, cabrón, ya sé yo por qué me estás diciendo esto. ¿No? En cambio, fijaros, a mí me pasa que tengo que reconocer que yo hay veces que hago cosas malas, siempre con buena intención, ¿eh? La verdad que la gente no lo reconoce, pero es con buena intención. Entonces, claro, para poder escuchar tengo que, no sé si ponerle en off o bajar el volumen de esa oreja especial que tengo para escuchar intenciones, porque ya lo siento, no tenéis ninguna idea de la intención con la que los demás hacen las cosas. Y cuando tú le atribuyes a otro una intención, yo ya sé por qué estás haciendo esto, primero, te estás colocando en una posición de superioridad y poder con respecto al otro, porque te estás atribuyendo la capacidad de saber por qué el otro hace las cosas. Segundo, te estás colocando en una posición de escucha cercana a cero, porque si ya sé por qué lo haces y además es con mala intención, cualquier cosa que diga va a ser inútil. Porque si yo te digo, no, perdona, yo te pido disculpas si te ha sentado mal mi saludo, yo diré, claro, encima me quiere humillar demostrándome que él sabe pedir disculpas y yo no, y lo quiere. Y así le podemos dar 1000 vueltas y nunca saldremos de ahí. Entonces tenemos que ser capaces de dejar de escuchar intenciones. Le pondría un pequeño matiz. Esto de las 12 claves siempre te obliga a poner titulares muy contundentes. Ojo, sí que es verdad que cuando yo atribuyo intenciones no suele ser, a veces sí, pero bueno, mayoritariamente no suele ser sinónimo de alucinaciones. Una alucinación es algo que no tiene contacto alguno con la realidad. Entonces, yo suelo atribuir intenciones porque alguna vez pasó algo parecido, alguna vez me ocurrió algo parecido, ¿no? Entonces, yo os diría, mantenerlas a un nivel de intensidad bajo para no dejarte tampoco expuesto, ¿no?, ante situaciones en las que realmente hay gente que por las razones que sea, realmente viene con una intención mala, pero tú no lo sabes. Tú ves los hechos, lo que hace, no la intención, ¿no? Entonces, a veces también hay que tener cuidado de, protegerte, ¿no?, de alguna manera, por decirlo así, ¿no? Y no ir con un nivel de exposición brutal. Pero lo que nos dificulta escuchar es el centrarnos solo en la intención. Ya sé por qué me lo ha dicho. A partir de ahí es muy difícil escuchar. Se le ha ido la S, ahí no sé qué le ha pasado. No sé si le ha tapado la imagen, pero bueno, gestiona tus emociones, no la emociones, ¿vale? Disculpad la errata, ¿no? Una de las cosas que nos dificulta escuchar es la intensidad emocional que puede apoderarse de nosotros, ¿no? Fijaros que pongo la idea de gestiona, no pongo controla tus emociones, ¿no? Porque la idea de control es tú coges las emociones y tapalas ahí, ¿no? Entonces, a los humanos nos pasa una cosa curiosa, que cuanto más nos empeñamos en no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, que no quiero pensar en esto, pues más pensamos en esto, ¿no? Es una reacción, le ponemos el foco, ¿no? Cuando nos obsesionamos en no quiero enfadarme, no me enfado, y al final acabo enfadadísimo, ¿no? Entonces, no es tanto controlar, es más moverte de una emoción a otra o moverte en la intensidad de esa emoción, ¿no? De procurar evitar que la emoción te atrape, sobre todo si es una emoción de enfado, una emoción de ira, ¿no?, en la que entres en un modo ataque-defensa, porque en ese modo ataque-defensa la escucha también pierde lugar, ¿no? La escucha necesita un nivel emocional, siempre va a haber, y es que somos humanos y está bien, está perfecto, pero necesita que la emoción no entre a un nivel de la conversación tan alta que también no nos deje escuchar, ¿no? Entonces es importante en ese sentido gestionar, fluir, ¿no? Fluir de una emoción a otra para responder, no reaccionar, no salir la respuesta impulsiva de la emoción, sino poder responder teniendo en cuenta la emoción que tienes, pero no dejándote atrapar por ella, por usar esa referencia o ese símil, ¿no? Porque los humanos, podemos decir, no somos responsables de que nos surja la emoción. El otro ha dicho algo que me ha tocado la fibra sensible.
no me importa la intención, no es trascendente. El caso es que me ha tocado una fibra sensible, me ha tocado emocionalmente. Yo eso no lo puedo evitar. ¡Bum! Es una reacción casi instintiva. Lo que sí tengo responsabilidad en qué hacer a partir de ese momento. Dejo que esa emoción de enfado crezca hasta explotar o trato de moverme y de gestionarla, ¿no? Esa sería un poco la idea, ¿no? Para poder escuchar tenemos que buscar la manera de que nuestra emoción se modere. A veces una manera de de moderar la emoción, sabéis que la podemos acceder a ella básicamente desde dos terrenos. Uno es a través de nuestra propia cabeza, contándonos una historia distinta, ¿no? Joder, me ha dicho algo que me ha sentado mal, que me ha sentado mal, y una manera de gestionar esa emoción es plantearme, bueno, cualquiera puede decir una tontería en un momento determinado o una barbaridad, tampoco hay por qué tomármela mal, y yo me cuento otra película distinta, cambio el guión y ya, bueno, pues me relajo, ¿no? Otra manera es, espera un momentito que voy al baño. Voy al baño y en el baño y vuelvo, ¿no? Los más modernos que habéis hecho mindfulness, pues bueno, pues respiráis o yoga, respiráis un poco, os relajáis y dices, bueno, vamos a dejarlo pasar, ¿no? Y yo sí que os diría, aunque no es un tema de conversaciones exactamente, es más de la escucha, pero a veces para poder mantener la escucha, una herramienta muy útil es parar la conversación. No cortarla, sí pararla. Es decir, mira, lo siento, has dicho algo que me ha removido mucho y ahora no soy capaz de escucharte. Vamos a parar un rato. Seguimos en 10 minutos, nos vemos. Es mejor eso que ya que estamos voy a seguir y entonces, pero sigo, ya no escucho, me quedo atrapado con esa emoción que me está ahí, bum, bum, esa emoción que me ha atrapado me hace que mi enanito me empiece a contar historias cada vez más terroríficas, a la vez me voy cabreando más, ya no escucho nada y al final aquello acaba como el rosario de la aurora. Entonces, a veces es mejor, ¿no? Y fijaros, ya sé que en Vitoria estas cosas no ocurren, ¿eh? Pero estas reuniones que tienes allí, la asamblea, el foro de no sé qué, que de repente alguien dice algo que nadie sabe muy bien por qué ha dicho, pero hay otra parte de la asamblea que se coge un rebote de cuidado, el otro responde y entonces empieza a hacer ya la que hacemos y bueno, antes que cortar, porque nos quedaba todavía un rato, pues seguimos y al final seguimos ya, aquello, en vez de decir, oye, ¿qué os parece una paradita para ir al baño? ¿No? Entonces nos vamos todos al baño y volvemos 5 minutos después y, oye, el baño tiene dotes mágicas. A veces, después de 5 minutitos, pues a veces la gente viene un poquito más pausada. A veces necesita un poco de cocina, que alguien vaya a hablar con alguno de los ofendidos para decirle, oye, ¿qué ha ocurrido? No he entendido por qué os habéis puesto así. Fijaros ya la palabra, no he entendido por qué os habéis puesto así. No he entendido. No, y te coloca y entonces ¡guau! Te vuelca, ¡guau! Porque fíjate, pero no entiendo. Me gustaría entenderos, ¿no? Fijaros que la idea de entender se puede utilizar también como una herramienta verbal al construir tus frases. Quiero entenderte mejor. No, aquí no me puedes entender. Bueno, pero me gustaría entenderte mejor. Quiero entenderte. Me gustaría saber qué te lleva a eso, ¿no? Y eso nos puede ser útil. Esto ya lo hemos comentado. También, ya lo hemos venido hablando, no voy a detener mucho más, reconoce las emociones en el otro. Esa escucha que os decía también de escuchar no solo lo que dice, sino la emoción en el otro. ¿Qué le está pasando al otro, a los otros? ¿Dónde está? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el clima emocional? Todos habéis participado probablemente en foros de un tipo o de otro, en el trabajo, con amigos, y cada momento del lugar en el que estás, igual no somos capaces de ponerle palabras, porque, no sé, a vosotros, a mí, ahora he mejorado un poco, pero no mucho, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo y hasta hace muy poco, a mí me preguntaban, Enrique, ¿y tú emocionalmente ahora cómo estás? ¿Sabéis cuál era mi respuesta? Y ahora es la primera que me sale también, ¿eh? Normal. Yo normal. Ahí es verdad que las generalizaciones siempre son odiosas, pero hay una cuestión de género que también suele influir, ¿no? Hay más hombres que están normales, es como con los colores, ¿no? La gama para describir las cosas, pero en una situación de un equipo, ¿cuál es la situación emocional de este equipo ahora? ¿Cómo estamos aquí? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está? El poder escuchar eso también ayuda a poder decir, no decir, a saber qué es lo que este equipo, este grupo, este foro, esta asamblea puede estar en condiciones de trabajar o no, porque no está la emocionalidad para esto. Seguro que por puro experiencia y sentido común muchas veces habéis dicho, este tema lo dejamos para la siguiente, porque estás escuchando
que el ambiente no es el propicio para esto, ¿no? Para trabajar en esa dirección, ¿no? Bueno, lo que más o menos he gustado. Da legitimidad a la otra persona. Lo he dicho con diferentes palabras. Aquí lo voy a... Perdonad otra vez. Es que... Lo voy a reducir con este eslogan. La presunción de inteligencia. Ya sé que a veces es mucho pedir, pero bueno, pido un esfuerzo. La presunción de que el otro tiene un nivel de inteligencia estándar. Sin más, ¿no? ¿Qué quiere decir? La presunción de que la opinión del otro es la de un ser humano como yo, que si ha llegado a esa conclusión, algún camino ha recorrido, vivencial, experiencial, racional, y si lo plantea es porque hay algo inteligente detrás de eso. Luego lo compartiré o no lo compartiré. Veré que era menos inteligente lo que proponía de lo que yo le atribuía. Pero esa presunción de inteligencia me coloca en una posición de escucha. Estoy ante un ser humano que tiene, como ser humano que es, un nivel de inteligencia, si veréis la palabra inteligencia, una capacidad de reflexionar, de analizar, de sacar algunas conclusiones y poderlas escuchar. Si yo no le doy al otro esa legitimidad, volvemos a lo primero, ¿para qué aprender a escuchar? Si yo no le doy a alguien la presunción de inteligencia, ¿qué me va a decir? Escuchar implica darle esa legitimidad. El otro es diferente que yo, puede opinar muy diferente a mí, pero la opinión a la que llega viene de algún sitio. Voy a intentar entender de dónde viene. Porque quizá siga sin compartir su punto de vista, pero escuchándole pueda añadir algún matiz, algún complemento que me ayude a tener un punto de vista para mí más rico. Y si además tenemos que construir entre todos algo colaborando o algo que queremos co-crear o algo que queremos hacer juntos, en la medida en que yo le doy esa capacidad al otro, estoy abriendo la posibilidad de crear un entorno en el que construyamos todos. Si yo no le doy esa posibilidad al otro, no se la reconozco, no va a funcionar. Y además va a producir un fenómeno muy claro. El otro va a notar. Vosotras notáis cuando el interlocutor que tenéis delante no os da legitimidad. No está aplicando con vosotras y con vosotros ese principio de presunción de inteligencia. Lo notáis y automáticamente sentís que no se os está respetando, que no se os está reconociendo. Y desde ahí vuestra manera de actuar, de intervenir y de participar cambia radicalmente. Que cuando sientes que la otra persona te está dando esa capacidad, esa competencia, ese potencial. Otro más. Deja espacio y tiempo para que la otra persona se exprese. Parece una obviedad, pero seguro que no os ha pasado nunca esto que te encuentras con alguien y dices, Enrique, ¿cómo está? Pues mira, pues me he roto el codo hace un par de meses. ¿Te has roto el codo? Pues mira, yo me rompí una pierna y estuve 3 meses y tuve... Y la media hora siguiente te explica su enfermedad, te despides y te vas, ¿no? O sea, entonces... ¿Para qué me había preguntado qué tal estoy? Bueno, era una manera de empezar la conversación, sin más, ¿no? Entonces, claro, para escuchar tienes que dar espacio. Y dar espacio tiene que tener en cuenta que cada uno tenemos un ritmo determinado de expresión. Hay personas que hablan más rápido y que procesan más rápido y que van pa, 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 pa. Y otras personas que te dicen una idea, luego otra y luego otra. Tú, claro, entre la primera y la segunda le has metido 7 ya, vamos. Y entonces el otro se ha quedado con las ganas de decir, porque no le has dado oportunidad de expresarse, ¿no? Entonces hace falta respetar el ritmo. También es importante respetar esos silencios. A veces las personas, parece mentira, pero necesitamos pensar. Y a veces tú le has dicho algo y la persona se queda reflexionando, ¿no? Y entonces, bueno, pues espera, respeta. ¿No? Pero no, ya entra otro que dice, bueno, no, eso en foros amplios pues aumenta, ¿no? Esto es como cuando se iba a la mili y te ponían el rancho en el medio y como te despistaras, cuando ibas a hacer así ya no quedaba nada en el plato, se lo habían comido todo. Si tú en un foro de una dinámica amplia en que hay mucha gente con ganas de decir las cosas, como para decirla vayas lento, cuando vas a decir la segunda frase las han marchado todos ya, ¿no? Entonces, escuchar también implica reconocernos en esa diversidad. Somos diferentes también en la manera de expresarnos, en la manera de hablar, ¿no? Fijaros que esto también es no termines sus frases, ¿no? Eso también, cuando coges y el otro... o sea, que lo que quieres decir es...
No quiero. Entonces es esto otro. No, déjale que diga lo que tiene que decir. No le interpretes la frase que está diciendo, ¿no? Porque parece que otra vez te colocas en que eres capaz de saber lo que va a decir antes que lo diga. No, escuchar es entender que lo diga con sus palabras, a su manera, a su ritmo. Y dice, no, es que algunos son muy lentos. Bueno, pero ¿queremos escuchar o no queremos escuchar? Cada uno somos como somos. Y es importante reconocerlo desde el respeto y desde la integridad. No interrumpas, ¿no? También otra cosa. No, es que, joder, pero es que claro, fijaros, lo comentaba también esta mañana, alguno creo que estaba. Fijaros que los humanos podríamos diferenciarnos en dos grandes grupos, ¿no? Hay un gran grupo que cuando desapareció el telégrafo perdimos nuestra posibilidad de desarrollo personal, ¿no? Porque nuestra manera de expresar no es buenos días, stop, hace frío, stop. Y ya está. ¿Para qué más? ¿No? En cambio, y otros es, buenos días. ¿Te acuerdas cuando los romanos estaban en la península? Pues después de aquello vino, ¿no? Y entonces necesitan un tiempo de explicación más amplio. Y entonces, claro, a veces estamos personas que somos muy de vete al grano, y hay personas que necesitan explicarse, ¿no? Y ampliar el contexto, que se entienda, no porque sean ni más listos ni más tontos, son perfiles de personalidad diferentes, y entonces a veces, claro, si quien lidera la reunión y el que lleva un poco la voz cantante es de los de pam, 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 y hay alguien que empieza a intervenir diciendo, no, porque es que, claro, ha habido varias veces procesos participativos de este tipo, y claro, en el año 84, cuando empezábamos a hacer estas cosas, luego ocurrió, pero bueno, vamos a ver, pero ¿tú qué quieres decir? No, espera, que te estoy explicando, no, pero dilo ya, ¿no? Y entonces otra vez generamos una dinámica de poca escucha, de dificultad de escuchar. Ya sé que esto en vuestros foros no pasa, pero en algunos otros pasa. Y no introduzcas tu propia experiencia, no preguntes por la avería del otro para contar tú la tuya. O sea, no, escucha, que la cuenten, que digan y luego ya te tocará tu momento de expresión, ¿no? Presta atención a la comunicación no verbal, esto ya lo hemos dicho varias veces, escuchar también desde el cuerpo. Escuchar también desde el cuerpo, qué nos dice la corporalidad de las personas, la manera que nos miran, la manera en que se miran, ¿no? Eso también es importante, no voy a extender nada. Sé consciente de tus interpretaciones, estamos continuamente, escuchar es interpretar, estamos continuamente interpretando. Entonces, lo importante no es dejar de interpretar, imposible. Lo importante es tomar un poco de distancia, ser consciente de que es la manera en que tú lo interpretas. Es la manera en que tú le das sentido a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante. Y eso es importante, ser consciente de cómo interpretas, porque estamos escuchando a través de nuestros filtros de interpretación, y esos filtros de interpretación tienen que ver con esto y muchas más cosas, nuestra experiencia, nuestra cultura, nuestra formación académica, nuestra familia, el entorno en que vivimos, un montón de cosas que nos llevan a escuchar unas cosas, aunque a veces no se dicen, o a atribuir a lo que se dice un significado diferente, ¿no? En ese sentido, ¿no? La importancia de validar lo que tú estás escuchando, ¿no? No quedarte solo con lo que tú crees haber escuchado, sino de alguna manera buscar la manera de contrastar esto con la otra persona, ¿no? Para asegurarte que realmente estás escuchando lo que el otro te está queriendo decir, ¿no? Imaginaros, vamos a poneros una situación ficticia, pero que podéis poneros en situación fácilmente, ¿no? Trabajáis en una empresa de un sector que anda un poco fastidiadillo con la crisis y te llama el gerente de la empresa y te dice, Enrique, quiero hablar un momento contigo, tú eres una persona importante en nuestra empresa, quiero que sepas que la situación está muy mal y vamos a tener que prescindir de gente. Me gustaría que lo tuvieras presente para que sepas que quizá vamos a atravesar momentos duros, ¿no? Muchas gracias, puedes volver a tu puesto de trabajo. Yo no sé vosotros, a mí me llama el jefe para explicarme esto y yo ya empiezo a hacer las maletas. Lo que yo escucho me está diciendo, chico, vete preparándote que te vamos a largar directamente. Pero resulta que el gerente lo que quería era generar una mayor implicación de este trabajador explicándole la situación de la empresa, que no todo el mundo lo sabía. Pero en cambio, el otro escucha virgen, extra no la otra, ¿no? Entonces, como la escucha que yo puedo estar haciendo o la escucha que el otro puede estar haciendo de lo que yo le estoy diciendo necesita contrastarse, porque si no podemos generar un problema derivado de cómo hemos interpretado, ¿no? Entonces, por eso valida, ¿no? Valida lo que se está planteando. Pregunta para entender, ¿no?
A veces asociamos como con dos cosas distintas. Una cosa es escuchar y otra cosa es preguntar. Cuando yo pregunto, el otro responde y entonces yo le escucho. Espero que en lo que he venido diciendo hasta ahora, ya os he dicho antes, la escucha necesita un tiempo, pero no hay un tiempo para escuchar. Hay que escuchar en todo momento. No solo se escucha cuando el otro está respondiendo. Tienes que escuchar en todo momento. Pero en ese sentido, escuchar de verdad es preguntar. Podéis imaginar, os habrá pasado. Estás con alguien que te mira y te hace así. Y tú hablas y el otro y no sabes si tiene un tic o qué le ha pasado, ¿no? Y dice, no, yo siento que me estás escuchando en este sentido de intentar entender cuando tú me preguntas cosas. Y me dice, ¿y cómo ha sido eso para ti? Y realmente te ha afectado tanto como me estás diciendo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te ha ocurrido anteriormente? Hago preguntas que permiten entender lo que la otra persona ha vivido o me está queriendo contar. Entonces, la pregunta es un elemento clave en la escucha. Ojo, con todo esto que estoy diciendo, hay una parte que es fundamental a la hora de mantener una conversación y una escucha profunda, real, verdadera, entre comillas. Es la autenticidad. Porque seguro que algunos habréis leído, habéis estado, no, mira, para escuchar tú siéntate en una posición activa y le miras a los ojos y te pones así, ¿no? Y si en vez de hacer todo eso le escuchas, ¿no? Intentando entender, en vez de estar preocupado de cómo te pones, cómo dejas de hacer, ¿no? ¿Le escuchas? ¿No? Y una manera de escuchar es le preguntas, ¿no? Porque al final cada uno tenemos nuestra manera de hacerlo, pero lo que sí que captamos, y eso pensar en vuestra vida, ¿cómo captáis cuando estáis hablando con alguien y realmente os sentís escuchados? Realmente os sentís escuchadas. No te pasa con todo el mundo, te pasa con unas personas más que con otras. Y esas otras personas probablemente no hacen nada especial, salvo que son capaces de transmitirte con autenticidad su interés por ti. Están realmente interesados en lo que les estás contando. Les interesa entender lo que te ha pasado. A otras personas que te das cuenta que están escuchando para pasar el ratico para que les toque el turno, ¿no? Entonces, preguntar es una manera también de estar presentes, ¿no? Que era la primera que comentábamos. Y para eso las preguntas en las que, bueno, la frase está, ¿no? Que muchas veces parece que estamos más preocupados en escuchar para responder que en escuchar para entender. Y cuando estoy interesado en entender, tengo que preguntar, ¿no? Preguntar, no todas las preguntas nos ayudan. Porque a veces parece que poner interrogantes, no sé, yo ya pregunto, ¿no? Por ejemplo, yo pregunto bastantes veces, ¿alguien tiene alguna idiotez que decir ahora? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. O preguntas retóricas, ¿no? Bueno, aquí viene, ¿no? Claro. ¿Os parece adecuado que nos vayamos en este momento? Oye, no se levante nadie, ¿eh? Era una manera de expresarse. O preguntas irónicas, ¿no? En la cual meto la ironía. O preguntas que expresan mis propias ideas, ¿no? Como que os decía antes, ¿no? ¿Qué os ha parecido mi maravillosa propuesta? Yo estuve en un consejo de administración de una empresa en la que el director general presenta una propuesta y al terminar dice, ahora quiero que uno por uno, todos eran sus subordinados dentro de la empresa, claro, que uno por uno me digáis si estáis realmente comprometidos con el proyecto. Seguro que no apostaréis ninguno en otra cosa diferente a la que fue. Todo el mundo, sí. Claro, yo al terminar le dije, mira, ya lo siento, pero yo me termino con la misma convicción del grado de implicación de tus colaboradores igual que antes de la pregunta. No lo sé, ¿no? Porque es una pregunta que no tiene otra respuesta. No tiene otra respuesta. Entonces, cuidado con pensar que preguntar es poner interrogantes a las frases. Preguntar es hacer preguntas abiertas, ¿no? Preguntas que nos ayuden a entender a la otra persona, ¿no? Preguntas abiertas que son evidentemente lo contrario que cerradas, ¿no? Pero bueno, probablemente algunos no habéis manejado ese concepto. Preguntas abiertas son las que en la respuesta no son de sí o no, ¿no? ¿Os ha gustado lo que he dicho? Eso es una pregunta cerrada. Sí me ha gustado, no me ha gustado. ¿Qué ideas os ha generado lo que he dicho? Es una pregunta abierta.
no cabe sí o no. Bueno, aunque también es verdad que hay personas especialistas en convertir en cerrada cualquier pregunta abierta, ¿no? Entonces, ¿no? Pero bueno, entendéis un poco el concepto. Preguntas que cuando tú las haces no puedes responder sí o no, bien o mal, nada a algo, sino que la persona tiene que responder reflexionando un poco, ¿no? Preguntas que buscan aclarar, explícame más, cómo te has sentido, qué retos te ha supuesto esto, cómo podrías hacerlo de otra manera. O en el sentido que decía antes, mira, oye, has dicho una cosa que es lo opuesto justo a lo que yo pienso. Explícame qué te ha llevado a esa opinión. Yo reconozco la diferencia, incluso el antagonismo, pero a la vez te doy la legitimidad que antes decía. Explícame, me gustaría entender qué te ha llevado ahí. Porque cuando la otra persona se pone a explicar, aparecen muchos más puntos de encuentro. Porque cuando tú has visto el antagonismo, a veces el antagonismo no estaba en la exposición del otro. El antagonismo estaba en tu interpretación de la exposición del otro, ¿no? Entonces eso también, ¿no? Y preguntas que ayudan a la otra persona a colocarse ahí, ¿no? ¿Cómo vamos de hora? Todavía vamos. Bueno, ya estoy llegando a las 12, o sea que abrimos luego el coloquio. Y la última, la escucha genera escucha, ¿eh? Os lo he dicho al principio. Cuanto mejor y más escuchamos, más y mejor te escucharán, ¿no? Una de las principales razones que hace que no seamos escuchados es precisamente que nosotros no lo hacemos. Cuanto más escuches, más te escucharán. Claro, aquí siempre viene, oye, ¿y por qué vas a ser yo el primero? Tú mismo, ¿no? Hay algunos lugares en el mundo en que siguen después de centenares de años que pares tú primero que yo y todavía siguen, ¿no? Entonces, si realmente te interesa, colócate en esa posición porque puedes cambiar la dinámica de la conversación, la dinámica de la reunión, la dinámica del foro en el que tú estás trabajando, ¿no? Y estas eran las 12 claves, y luego el pinganillo, en vez de un pinganillo, os traigo una cita, ¿no? de esta que dice, saber escuchar es saber aprender, de la misma manera que saber aprender implica escuchar, ¿no? La escucha como elemento correlacionado con aprendizaje. Aprender no es otra cosa que abrirse a ser transformado, a cambiar, a ser diferente con la expectativa de ser mejor, de tener más capacidad de acción. Y si aprender es abrirse a ser transformado y saber escuchar es saber aprender, escuchar es también abrirse a ser transformado. Abrirte a que la otra persona con lo que diga pueda transformarte. Y es una de las cosas que a veces también nos dificultan colocarnos en esa posición de escucha. Colocarnos en la posibilidad de salir transformados, de salir diferente al que soy. Salir diferente en cuanto a la opinión que tengo, al matiz que tengo. Me he acostumbrado demasiado a mí mismo. Me he acostumbrado demasiado a estar donde estoy. Me he acostumbrado demasiado a mis certezas, a mis verdades, a mis puntos de vista. Y cuando me acostumbro demasiado a eso, escuchar se hace difícil. Así que yo os animo en este camino tan interesante, tan bonito, tan retador que habéis abierto en Vitoria, a que hagáis también de ese proceso de participación, de escucha colectiva, un proceso de transformación individual y colectiva que sea ejemplo para todos los demás. Muchas gracias y ahora abrimos un turno de debate. ¿Me oís? Sí. Bueno, pues como bien comentaba Enrique, el tema de la escucha, las preguntas son importantes para ver si hemos sabido escuchar. Tenemos un ratito de 20 minutos o así, que, hombre, pues estaría muy bien que aprovechemos que le tenemos a Enrique y después de la exposición que ha hecho, pues para poder hacer preguntas. Entonces, vais levantando. Por ahí al fondo hay una. A ver, allí. Muy buenas. En primer lugar, muy agradecido por esta charla, esta conferencia tan extraordinaria, en la cual yo estoy también muy sometido en el teléfono de la esperanza. Tengo un decálogo yo también, que si me lo permite, luego hasta que los llegue se lo dejaré. El saber, la comunicación y escuchar. Ahora se lo voy a pasar yo a usted. Y le voy a decir que en el teléfono de la esperanza tenemos ese problema y el mensaje es, háblame que yo te escucho. Estamos 35 años aquí trabajando voluntarios y le voy a dar aquí el decálogo para que lo pueda leer, si usted lo quiere, que viene con este tema. Muchísimas gracias.
pues lo leo con interés, conozco lógicamente el teléfono de la esperanza, un lugar en el que precisamente se aplica esta escucha que estamos diciendo, ¿no? Intentar entender al otro para ayudarle, ¿no? Y el decálogo del diálogo y la comunicación dice: respeta a todos, escucha atentamente, ve lo positivo, desecha lo negativo, acércate y no te alejes, ten comprensión en situaciones difíciles, expon tu criterio hablando, no gritando y zanjándolo sin dejarlo pendiente, discúlpate y pide perdón si crees haber faltado a tu interlocutor, sé amable y sonríe. Muchas gracias. Yo una pregunta, Enrique. ¿Hay conversaciones imposibles? Bueno, de entrada es una pregunta trampa, porque el tema es cómo definimos la imposibilidad. ¿Vale? Me resulta muy cómodo definir, no, si yo escucho a todo el mundo, excepto a lo que es imposible escuchar. Lo que pasa es que la mayoría son imposibles, ¿no? Según donde coloque mi imposibilidad, ¿vale? Entonces, yo diría, primero cuestionémonos esa imposibilidad. Otra cosa es que a mí me cueste mucho, que no sea hábil, que no sea eficaz, que el otro sea resistente. Pero yo diría, de entrada, ante la pregunta, mi primera respuesta sería: da una oportunidad a la paz, ¿no? O da una oportunidad a que igual es posible, prueba, ¿no? Porque a veces decimos, es imposible sin haberlo hecho. Ahora, sí, pero tú me puedes decir, y con razón, para que no tengas que repreguntarme, puedes decir, no, pero es que yo tengo experiencia en que yo he tenido 2 y 3 y 4 conversaciones con alguna persona, creo que las he tenido bien, pero al final no han funcionado. Y es verdad, hay veces que la conversación llega a un límite por una razón muy sencilla. Cuando conversamos, en el caso 2 personas, somos 2 personas adultas, bueno, vamos a decirle, independientes, con capacidad para tomar nuestras propias decisiones. Y si yo, por las razones que sea, la conversación es entre nosotros 2, ¿no? Por las razones que sea, las mías, yo a ti ni agua, y no voy a hacer nada por ti, ni por ayudarte, ni por entenderte, ni por nada, y yo me coloco ahí, tú puedes intentarlo. Pero si yo, consciente y voluntariamente, estoy en esta posición, va a ser muy difícil que tú me saques de aquí. Esa sería la que yo entiendo que tú me estás diciendo como una conversación imposible. Pero no quiero dejar con facilidad el argumento de las mías son todas imposibles. No. Primero, darle una vuelta de todo el asunto. Pero puede ocurrir que sea así. Y yo te diría, a veces el problema que tenemos, cuando llega una situación esa de, pues yo lo he intentado, pues no lo he podido hacer, acepta esa situación. Y la pregunta que tendrás que hacer es, ¿cómo yo voy a convivir con esta situación? ¿Cómo yo voy a hacer todo lo posible para vivir lo mejor que se pueda en este entorno? Porque si ya yo la he definido como imposible, y puede ser así, no lo digo que no sea así, después de haberlo intentado, lo que no puedo es seguir permanentemente cabreado con la situación que yo he dicho que no se va a poder cambiar. Eso es lo que no tiene mucho. Y muchas veces sí que vivimos en esa dicotomía, ¿no? Si realmente tú sigues sufriéndola, y te gustaría que se cambiara, pues sigue intentándolo. Sigue intentándolo. Más que no consigas nada, no va a ser, ¿no? Pero sí que evidentemente, no es que lo acepte, es que creo que es evidente, es real, pero sobre todo pensarlo desde ahí. Desde que si yo, Enrique, por lo que fuera, injustamente, porque mis pensamientos me han atrapado, mis emociones me han atrapado, me ha atrapado todo, estoy instalado en yo a ti no te voy ni a mirar a los ojos, por mucho que tú cambies y te posiciones, va a ser difícil que yo en esa postura consciente y voluntaria me mueva. Ahora bien, si hay alguna posibilidad de que me mueva, es si yo siento que tú te has movido del lugar. Si hay alguna posibilidad, es esa. Es que tú de repente te acercas a mí y me hablas de una manera distinta a la que me has hablado hasta ahora. Y me dices algo que no. Y entonces cabe la posibilidad de que yo, en ese muro que he construido frente a ti, vea una grieta y por esa grieta podamos llegar a encontrar algo. Pero no deja de ser una posibilidad, porque sigue habiendo la posibilidad de que yo, aunque sienta que mi corazoncito se ablanda, automáticamente diga nada, ¿no? Y claro, no tenemos, seríamos supermanes, nos atribuiríamos unas dotes que no tenemos en que nuestra capacidad de transformar al otro dependa solo de mi actitud y de lo que yo hago, no, también del otro.
Lo cual no quiere decir que si yo cambio y me transformo no tenga más posibilidades de que el otro cambie y se transforme, pero es el otro el que lo va a hacer, no yo, no yo. Sigue siendo un ser legítimo, independiente y autónomo para tomar sus decisiones, las que sean, las que sean. Lo que también es importante es que yo le haga ver a esa persona las consecuencias para nuestra relación de que se mantenga ahí. Eso también puede ser algo importante, de que la otra persona entienda que yo estoy buscando un camino de encuentro que no es indefinido, ¿no? Y que en un momento determinado pues tendré que tomar alguna decisión, ¿no? Depende del entorno, lógicamente, son de un tipo o de otro. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en referencia a la pregunta que me antecedió, se me ocurre que quizá podría o cabría hablar de conversaciones agotadas, ¿no? Parcialmente. No imposible, quizá. Pero bueno, a mí se me ocurren dos cosas una para comentar y conocer su opinión, y la otra pues es una preocupación. En esta charla que usted amablemente nos ha dado, asumimos todos de una manera implícita que conversar, que escuchar, es como un bien que hace falta desarrollar entre nosotros. Pero cuando escuchar eso se convierte en un antivalor, y me explico mejor por qué digo esto. En la pasada contienda electoral que vivimos aquí, que no se ponían de acuerdo para formar gobierno y que suscitó 2 elecciones, yo escuché decir a un político, así textualmente, como un ofrecimiento a su electorado, de que serían ellos los que nunca hablarían, ergo escucharían, nunca escucharían a los otros. Lo ofrecía como algo que era una promesa, o sea, como que el electorado lo vería bien. Y cuando yo escuché esa expresión, yo dije, bueno, pero justamente por eso que está diciendo que no escucha, que no hablaría con los otros, yo por eso simplemente no lo votaría, porque como político entiendo que tiene la obligación de escuchar y de hablar con el otro y con los otros, ¿no? Pues aquí se buscaba o se entendía que el no hablar, el no conversar, el no escuchar, era lo que ofrecía a su electorado, fíjese. Eso por una parte, ¿no? Lo dejo ahí como para ver qué opinión tiene usted de eso. Por otra parte, hay una cuestión que a mí me está preocupando mucho, realmente me está preocupando mucho, y es algo que se ha visto mucho, sobre todo a partir de la elección que hubo en Estados Unidos, que se habla de que hemos entrado en una etapa de lo que llaman posverdad. Yo entiendo que en este tipo de procesos políticos y en cualquier conversación, como lo dijo usted, lo que uno intenta es como de llegar a conocer la verdad del otro y también exponerle lo que yo entiendo que es mi verdad. Pero cuando la verdad ya no interesa, cuando ya no importa, porque diga lo que diga, en este caso Trump, diga lo que diga, no importa, ¿no? Ya el hecho de escuchar ya se ha vuelto pues como innecesario, porque si dice una cosa y la contraria al día siguiente, no se le castiga en las encuestas, vemos que como que permanece impune a esas aseveraciones, ¿no? Entonces, si antes la verdad era como el norte que buscábamos todos en todo momento, sobre todo en una campaña política, de decir, bueno, a ver, este está prometiendo esto, pero es evidente que no lo va a cumplir porque no se está, digamos, sin fundamento lo que está diciendo, pero es que ahora no. Parece que ya eso no importa. Y eso verdaderamente me tiene muy preocupado.
Bueno, has planteado temas, ¿no?, que darían para mucho. Yo primero recogería, yo creo que lo que tú reflejas, ¿no?, y que todos hemos vivido en el entorno de la política de nuestro país, de las elecciones norteamericanas, en general del entorno político en el que nos movemos, no deja de ser un reflejo del entorno social, del peso que todavía tienen en nuestras sociedades. Bueno, en algunos todavía, en otras ha cogido incluso más fuerza el tener mi verdad. Porque yo lo único que tendría un matiz es en que sí que existe esa percepción de verdad. Lo que ocurre es que se convierten en eslogans, en titulares, y entonces ya con eso me es suficiente. Y todo tú has dicho, todo lo que digas tú, para mí ya es bueno. Y si dices algo malo, lo has hecho con buena intención, con lo cual te lo perdono, ¿no? Como una posición más partidista, ¿no?, menos abierta al cruce, a dejarme transformar por el punto de vista del otro. Y eso creo que está en nuestra sociedad. Y cuando un político pues, se puede dirigir al electorado para mostrar como una bondad de su alternativa, que no va a conversar con otro, y el electorado le apoya, es porque, a mi modo de ver, el entorno cultural, social en que nos movemos valora más la dinámica de los nuestros y los que no son los nuestros, los que están conmigo, los que están en el otro lado, las famosas rayas rojas, líneas rojas que se planteaban, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con esto, ¿no?, que está muy... No, pero no tanto, yo no se lo atribuyo exclusivamente al entorno político. Yo creo que es un tema social y por eso el entorno político al final refleja la sociedad y la sociedad se vive cada vez más cómoda con ideas sencillas, fuertes y que sirven para explicarlo todo. Y las opciones políticas que están creciendo en el mundo, pues son opciones políticas de este estilo, que vuelven a dar verdades, no ideologías, ¿no? Antes eran las ideologías, que antes puede decir, no, es que antes eran ideologías. Vamos a ver, ¿alguien se cree que alguien que decía que era comunista se había leído El Capital de Carlos Marx y los libros de Lenin? No, era comunista porque se identificaba con unos grandes principios, ¿no? No era un conocimiento tan profundo tampoco. Y ahora no es tanto ideologías, ahora son más, si quieres, personajes, ¿no?, que personifican una serie de ideas y entonces en torno a eso generan un movimiento social, pero que es lo preocupante, y eso yo lo comparto contigo, que son movimientos poco dados al cruce, ¿no?, al compartir, al construir algo nuevo entre todos, algo diferente entre todos, ¿no? Y la política ahí está en una posición bastante más de la lógica de ganar-perder. Yo gano, tú pierdes, entonces, ¿no? Ahí hay un libro que si no lo conoces te lo recomiendo, de Vallespín, no recuerdo ahora su nombre de pila, es un catedrático de filosofía. El libro se titula La mentira nos hará libres, ¿no?, haciendo un poco del trabajo, que habla un poco, son varios ensayos, pero el principal, el que da el título a esto habla del papel de la mentira en la política, ¿no? Y una de las cosas que viene a decir es que el problema es que la sociedad no vota a alguien sincero. En el sentido, si alguien dice algo como es y otro cuenta una bonita verdad, una bonita mentira, le va a votar al de la bonita mentira. Y eso todo el mundo lo sabe. Y entonces entramos en ese juego pernicioso, ¿no? ¿no? Lo aplicaban a los periodistas, ¿no? Había una frase que decía, no dejes que la verdad te quite un buen titular, ¿no? Entonces, a veces pasa un poco con esto, ¿no? No dejes que la verdad te quite unos cientos de lectores, no vayamos a liarla, ¿no? Y entonces eso genera una dinámica perversa, pero que no es solo... Si fuera solo de la política o de los políticos, entre comillas, sería fácil, ¿no? Entran otros, pero ya estamos viendo que tiene que ver con el sistema, con la manera que vivimos y cómo estamos en la sociedad, que es algo más complejo, más preocupante, porque no es que haya uno, mira, que hemos tenido mala suerte y esta cosecha de políticos, como el vino del año, no ha ido bien, la siguiente cosecha va a ir mejor. No, el tema es más profundo. Tiene que ver con cómo nosotros, como sociedad, nos situamos ante las cosas, qué esperamos, ¿no? A mí me gusta mucho también Daniel Innerarity, un catedrático también de filosofía en Zaragoza, él es de aquí, es de Navarro, y él dice, la política es el aprendizaje de la decepción. Es decir, las democracias más sólidas son aquellas en las que los electores han aprendido a saber que sus expectativas con respecto a los políticos siempre se van a defraudar, ¿no? Pero para que parece que en algunas de esas sociedades están empezando a también cambiar de perspectiva, ¿no? Y a situarse en otro lugar, ¿no? Porque a veces pedimos a otros cosas que no
No entran. Y los otros entran en el juego. Pero bueno, es que me ha tocado un tema que también a mí me gusta bastante y me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Alguien que nos traiga el tema de conversación, por allá al fondo, por aquí también. Hola, buenas. Hola. Felicidades por la charla, me está encantando. Me llamo Diego Alonso y me gustaría preguntarte una cosa. Al tema de la pregunta que le ha hecho también, pero lo veo demasiado arriba. El saber escuchar, en mi opinión, tiene que darse ya desde la base. Es muy fácil intentar escuchar y si no te sale volver a practicar cuando es con tu familia. Pero yo creo que todos nos encontramos con el primer problema cuando estamos, digamos, en una comunidad de vecinos. Hacer una reunión de vecinos es súper complicado, hay veces que no se escucha y suele haber problemas. Ya más arriba empiezas a tener reuniones a nivel de barrio o a nivel de ciudad. ¿Cómo aconsejarías a Vitoria que trasladase este conocimiento, de que pudiera enseñar a escuchar ya desde la base, desde las propias comunidades de vecinos? No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, igual traer a alguien que sea experto, ya que todo el día en política tienes que debatir y hablar, etcétera, etcétera. Poder traer a alguien a las reuniones de vecinos que pueda ayudar a mejorar cómo se hacen, porque al final lo que estamos viendo, como tú bien decías, la sociedad, lo que estamos viendo todos los días en la televisión es gente gritando. Nadie habla ni nadie escucha. Me gustaría que nos dieras tu idea, cómo se podría facilitar el traer esto de la escucha a nivel base, que yo creo que es una comunidad de vecinos. Gracias. A mí lo que me encantaría es poder echar una píldora en las depuradoras de agua. Cuando la bebes ya te entra, ¿no? No tengo la respuesta precisa a lo que estás comentando, pero sí que tengo una respuesta. No la toméis como recetario. A veces las cosas cuando las explicas desde aquí parece que das el recetario. Tomarlo como una sugerencia, ¿no? Pero si todo el mundo, en las diferentes esferas que has dicho, en la cena en casa luego cuando vayáis, en la reunión de vecinos, en la reunión con los amigos, en cualquier caso, cuando alguien dice una cosa contraria a la tuya, hicieras, uno, agarraras tu caballo salvaje para que no se desbocara, aplicaras el principio ya muy tradicional de cuenta hasta 10 y lo siguiente que hiciera fuera decirle, perdona, no entiendo muy bien las razones de eso que has dicho, o explícame esto que has dicho, o me gustaría comprender mejor lo que has dicho. Con esas tres cosas, y bueno, son tres por darle un poco de cuerpo, pero si te das cuenta simplemente es cada vez que alguien diga algo que tú estás en contra, no le digas, eso no es así, sino aguántate, espera unos segundos y dile, perdona, ¿me puedes explicar tu punto de vista? Porque no estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría entenderte. Simplemente ese cambio, si realmente se hiciera de manera generalizada, yo creo que nos cambiaría bastante la vida a todos. Pero se me cayó la varita mágica. Bueno, encantada de verte aquí, Enrique, gracias. Casi la pregunta se ha respondido, porque mi pregunta era de ese decálogo de 12 cosas que si uno se pone en la buena voluntad y en la intención de desarrollar su capacidad de escucha, pues 12 cosas se antoja como muy ambicioso. Entonces yo te quería preguntar cuáles son las 3 o 4 que tú consideras esenciales, ¿no? Que tiene que ver con lo que acabas de comentar. Sí, yo creo que lo que acabo de comentar, ¿no? Primero, agarra tu caballo salvaje, que suele ser el que, eso, ya sé que vosotros no hacéis nunca esto, de decir, no, perdona, eso no es así, ¿eh? Agárralo, no reacciones así, e incluso yo añadiría conjugar más el verbo entender, ¿no? O sea, quiero entenderte, explícame para que te entienda, no lo he entendido bien, ¿no? Que es una manera de llevar a lo concreto el concepto de escucha para entender. A veces es hacerlo explícito. Y es que lo que quiero es entenderte, ¿no? Y colocarte más ahí, que es disminuir más, ¿no? La tendencia que tenemos, o disminuir, no hacer tan frecuentemente la tendencia que tenemos a rápidamente a explicar nuestro punto de vista, a decir cómo lo veo yo, a decir cómo lo pienso yo, a decir cómo las cosas de verdad son, ¿no? Y a mí me parece que ese cambio es fundamental. Muy buenas. Quisiera preguntarle, tengo aquí, me lo he escrito, ¿a quién corresponde la responsabilidad en la comunicación?
a la hora de hacerse entender, al emisor o al receptor. ¿El emisor debe adaptarse a su receptor para hacerse entender? ¿Qué formas existen? Y bueno, una opinión mía que es mía, que yo creo que influye el nivel cultural de ambos. A veces hablamos diferentes idiomas y ni ya qué decir entre hombres y mujeres. Bueno, sí a todo. Sí a todo. Vamos a ver, la comunicación evidentemente son dos partes y cada uno tiene su responsabilidad. Si yo te pido algo y tú haces una cosa diferente a la que yo te he pedido, la responsabilidad es de ambos. Puede que yo no haya dejado claro lo que te he pedido, puede que tú no hayas entendido lo que yo te he pedido. Entonces, siempre hay una distancia. Yo digo lo que digo y tú escuchas lo que escuchas. Por eso, una manera de conversar mejor y de escuchar mejor es, en aquellos temas que tengan trascendencia, chequear si hemos entendido lo mismo, si hemos acordado lo mismo, ¿no? Oye, mira, este tema es un tema importante para mí. ¿Cómo dirías tú con tus palabras lo que hemos acordado? Ah, no, pues no, eso no es lo que yo te quería decir. Joder, menos mal que te he preguntado. Mira, lo que yo te quería decir es esto otro. Ah, joder, menos mal que me lo has dicho. Porque muchas veces en la primera, lo de virgen y virgen extra, ¿no? Entonces ahí hay las dos partes en la comunicación, ¿no? Luego también tenemos que tener en cuenta que cuando nos comunicamos, incluso habiendo dos partes, a la vez hay varias conversaciones a la vez. Tú, por ejemplo, me dices, me preguntas, ¿no? Y estás hablando conmigo y tú me dices que te ha parecido, no sé, un poco larga mi presentación, ¿no? Entonces, oye, simplemente me ha dicho que le ha parecido un poco larga mi presentación. Eso es lo que él me ha dicho. Pero claro, lo que estoy escuchando es archivo adjunto. Le ha parecido muy larga mi presentación, le ha parecido aburrido, ha creído que no era adecuada como yo lo he hecho, y luego ya depende de cómo sea mi película, pero será cabroncete pero fíjate lo que me está diciendo, pues anda, que no sé qué, pues mira que él, ¿no? Y entonces ahí ya entra otro plano de la conversación. No es lo que yo te estoy, o sea, no es lo objetivo, sino es el tipo de relación que yo estoy estableciendo. Yo te veo a ti como el que me está juzgando, y tú quién eres para juzgarme a mí. Y entonces ahí nos metemos en otro. Y ahí todavía puede haber otros planes, ¿no? Un plano más emocional también, ¿no? Entonces, a veces en las conversaciones, la dificultad de la escucha tiene que ver con que nos movemos. Yo tengo un plano muy grande para, por ejemplo, las conversaciones objetivas, lo que tú me has dicho, ¿no? Imagínate, el fin de semana. Me voy con mi pareja a cenar y a tomar algo por ahí con unos amigos. Y a las 3 de la mañana se acerca y me dice, Enrique, estoy cansada. Y yo le miro y digo, ah, sí, pues yo no. Ella me ha explicado cómo está y yo le he explicado cómo estoy. No pasaría nada, ¿no? Sí pasaría, claro, porque es, yo estoy cansada, tío, vámonos. Pero claro, si yo me fijo solo en el lenguaje explícito, entonces hay veces que la comunicación también viene de que yo cojo un texto sin darme cuenta de lo que hay detrás, ¿no? Entonces, ahí es donde hay dificultades en la conversación. ¿Me preguntabas más cosas? No, ahí es depende de qué lado estás tú tienes tu parte de responsabilidad. Si alguien te está hablando a ti y tú no estás entendiendo lo que te está diciendo o no estás seguro de estar entendiendo lo que estás diciendo, es tu responsabilidad preguntarle. No vale eso decir, no, es que se ha explicado muy mal. Pues ¿por qué le he preguntado? Es que te explique mejor. Esa es tu responsabilidad. Su responsabilidad es explicarse mejor, ser más claro, ser más explícito. Esa es su responsabilidad. Pero la tuya es, si tú no te has quedado claro, no, es que me ha pedido que haga esto, pero lo pide de cualquier manera y no sé qué tengo que hacer. Vale, esa es su responsabilidad. La tuya es, ¿y por qué no le has preguntado cómo tienes que hacerlo de verdad? En vez de ahora estarte dando las vueltas a cómo hacerlo, ¿no? Entonces, las dos partes tienen su parte de responsabilidad. Siempre, en cualquier cosa, en cualquier relación. Por eso lo que decía antes, en una conversación también, los dos tienen la responsabilidad y eso también hace que uno solo no sea capaz por sí mismo de conseguir transformar toda la relación. Porque el otro es un ser autónomo, independiente, y también depende de la otra persona que haya ese paso, ¿no? Aunque también decía que tú sí puedes empezar a influir en la relación cambiando tu manera de estar en ella. ¿Había una mano por allí? Sí. Bueno, yo antes ya he intervenido, ahora quiero decirle que en esta sociedad actual tenemos unos puntos claves de los cuales no sabemos escuchar o no queremos, no tenemos tiempo
la gente está muy ocupada, etcétera, etcétera. Y casualmente a mí me ha ocurrido que tenía que coger el tren y me viene una señora diciendo pues que tenía un problema gordísimo, etcétera, etcétera. Y yo no me lo pensé 2 veces, perdí el tren, pero le escuché. Y esa señora me dijo que se iba a suicidar. Digo, yo me quedo aquí. Y aquí en el Teléfono de Esperanza estamos para eso. Hay hoy en día un problema que la gente no tiene tiempo para escuchar ni en su familia, porque hoy en día incluso nosotros con los móviles, etcétera, etcétera, no tenemos tiempo para una palabra que nos dicen que es muy importante. Y yo, desde luego, desde aquí quiero decirles a todos presentes que en el Teléfono Esperanza estamos para eso, para escuchar. Por eso el lema dice, háblame que yo te escucho. Muchas gracias. Muchas gracias por el trabajo que hacen. Yo lo que sí que de todas maneras recuperaría, porque ese trabajo es muy importante y creo que es muy importante tenerlo presente y apoyar y colaborar, pero el cambio profundo también viene si somos capaces de en las situaciones cotidianas mejorar nuestra capacidad de escuchar. Porque cuanto más escuchemos en nuestra cotidianidad, a los que nos rodean, más escucharemos también situaciones de otras personas que pueden estar sufriendo o pasándolo mal. Habría por ahí otra pregunta. Venga. Hola, buenas tardes. Bueno, has comentado que dentro de los recursos de que dispone cada persona, has hablado de frenar los caballos y de contar hasta 10. Bueno, inicialmente el contar hasta 10 puede ser un recurso válido y bueno, ¿no? Pero cuando ya pasan esos 10 segundos, luego después de esos 10 segundos tendemos a seguir diciendo lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y saltar igual que lo que teníamos pensado inicialmente. Entonces, además de esos 10 segundos, ¿alguna otra herramienta que nos puedas dar para...? Esa es la de la siguiente conferencia. No, lo digo en broma y en serio. Claro. Yo he puesto el foco en aquello que me plantearon, que consideraban que era prioritario, que es la escucha. Tú me estás preguntando algo que yo he vivido, ¿no? Y de hecho he escrito un libro precisamente sobre eso, que es que la gente luego al final me pregunta lo que tú dices. Vale, Enrique, sí, pero luego, ¿cómo se lo digo? ¿No? ¿Cómo se lo digo? Y claro, ahí entramos en otro tema que tiene un poquito de complejidad como para plantearlo aquí, ¿no? Pero que te voy a dar también dos claves muy básicas, ¿no? Primero, si es algo que que puedes planificar, es algo que le quieres decir a alguien y sabes que se lo quieres decir, ¿no? Pero no se lo has dicho porque te cuesta, primero prepárate, dedica un tiempo a prepararlo. No voy a profundizar, pero dedica un tiempo a prepararlo. Tiene que ver con cosas de las que hemos hablado aquí. Y cuando empieces la conversación, no entres a matar. Normalmente la manera que tenemos es voy y le digo cómo yo veo las cosas. Pues mira, quiero que sepas que esto que has hecho me parece fatal y esto también, y entonces yo quiero que no lo vuelvas a hacer. Y entonces esperamos que el otro diga, es verdad, qué razón tienes, he visto la luz con tus palabras. ¿No? Pues no, normalmente no pasa eso, ¿no? Entonces, después de cuando empiezas, lo primero, dedica unos minutos a crear conexión, confianza, relación. Dedica unos minutos a explicarle que quieres hablar de eso para mejorar la relación, que quieres hablar de ese tema para ser mejores vecinos, para que la comunidad vaya mejor, para que la asociación vaya mejor. Explícale cuál es tu fin último de esa conversación. Incluso dile, mira, y me cuesta hablar de esto porque no me siento cómodo, no me es fácil. Muéstrate vulnerable. Eso es mostrarse vulnerable. Porque cuando tú empiezas así la conversación, el otro dice, hombre, no sé qué diablos quiere decirme, pero matar parece que no quiere, ¿no? Entonces, te generas un mínimo de conexión humana, ¿no? Cuando tú le dices a alguien, y es difícil para mí decirte esto que te voy a decir, estoy preocupado, pero porque lo que quiero es que mejoremos, no sé, lo que fuera, ¿no? Cada uno con sus palabras. Después de hacer esto, todavía no toca entrar a matar, lo siento. Lo siguiente es pregúntale, ¿y tú cómo lo ves? Intenta entender eso que ha ocurrido, eso que te molesta, eso que no te gusta de la otra persona. Intenta entender, presunción de inocencia, de inteligencia. Intenta entender por qué, qué razón, para qué le lleva a esta persona a hacer eso. Y cuando ya te ha explicado eso, a veces pueden ocurrir 3 cosas, bueno, más, una conversación nunca sabes, pero bueno, por tipologizar. Una,
que en cuanto llegue a ese punto y te explica qué le ha llevado a hacer eso, tú digas, ah, vale, bueno, pues nada, nos tomamos algo. Se desactiva el tema, porque, joder, no se me había ocurrido. Y cuando me ha dicho el motivo, lo que le ha llevado a hacerlo, ya la película que yo me estaba contando, ¡fuas!, se cambia totalmente. Segunda, que la otra persona, según lo que yo estoy hablando, dice, no me digas más. ¿Te ha molestado lo que he dicho esta mañana en la reunión? Joder, ya lo siento. Lo último que quería era molestarte. Oye, no lo voy a hacer más. ¡Pum!, se acabó la conversación, porque el otro lo ha asumido. Tercera, no, te cuenta una cosa que no llega a desanudar el nudo que tú le quieres plantear. Entonces ahí sí que tú entras ya diciéndole cómo tú lo ves, cómo te afecta el tema, cómo te hace sentir el tema, de qué manera te duele o te afecta en lo que está haciendo a ti o a otros. Y en una conversación de ese tipo no es una conversación de desahogo. Lo siguiente que tienes que plantear es buscar un acuerdo. ¿Qué se va a hacer diferente? ¿Qué vas a hacer tú diferente? Y yo también puedo hacer cosas diferentes para que esto no se vuelva a repetir. Ese sería un esquema que luego estaría atravesado por el escuchar, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando hoy, que ha sido todo el rato de la escucha, ¿no? Pero bueno, por tratar de responderte muy sintéticamente a tu pregunta. Bueno, por cumplir también el tiempo, vamos a terminar aquí, pero no os mováis, os pediría que me escucharais todavía algún minuto. Lo primero, bueno, es que ricasco, Enrique, yo creo que ha sido un placer escucharte. Un aplauso. Y os hemos repartido, o tenéis todos una tarjeta que para nosotros es importante, porque en este proceso se trata de que vayamos, es vuestra opinión sobre esta sesión, que es muy fácil de contestar, señalando alguna de las, o escribiendo qué mejoraríais o qué os gustaría de alguna manera incorporar a estas sesiones de escuela abierta de la ciudadanía que hemos empezado, ¿no? Eso por un lado. Entonces, os agradecería, es anónimo, quiero decir que lo rellenáis, lo dejáis. Y luego, lo que os hemos estado comentando, estamos iniciando aquí un proceso en el que lo que queremos es que haya más charlas como esta, que va a haber talleres, que va a haber mesas redondas, etcétera, etcétera. Nos gustaría que cada vez a este proceso, que es un proceso de cultura participativa también, pues nos vayamos sumando cada vez más gente, con lo cual, los que queráis, en esa hoja, o si no queréis en esa hoja, tenéis otra que ponía Galdera Pregunta, nos podéis dejar el correo electrónico a aquellas personas que queráis que de alguna manera os mandemos información sobre las siguientes actividades que vayamos haciendo, sin más. El que quiera, pues que nos deje el contacto. Y luego sí que os quería decir que la siguiente actividad de la escuela, antes de los talleres que va a dar Emma en enero y febrero, y que hemos comentado antes, el 17 de diciembre, y con un tema muy concreto, tenemos una jornada, el 17 de diciembre, sábado. El sábado a la mañana en el Europa, vamos a hacer una jornada de participación ciudadana sobre el tema del presupuestos participativos. Sabéis que hemos puesto en marcha este año en Vitoria un programa experimental que ha sido el Vitoria Gasteiz Hobetuz, en el que se ha decidido, a partir de propuestas de la ciudadanía y después de una votación, 15 proyectos han salido para el presupuesto que hoy han presentado. Por cierto, en el ayuntamiento se ha presentado el presupuesto municipal y dentro de ese presupuesto municipal hay 15 proyectos de los que se votaron y que se propusieron por la ciudadanía y el compromiso de que se hagan con el presupuesto del 2017. Bueno, esta jornada es una jornada para evaluar ese programa. Traemos experiencias de otras ciudades, concretamente de Barcelona, que ha hecho un programa similar, de Irún, ciudades diferentes, de Irún, que es una ciudad próxima, que también ha hecho otro programa parecido, pero de diferente forma, y Getafe, que es otra ciudad similar también en población a la nuestra, ¿no? Aparte de contar sus experiencias, va a haber también una dinámica, una participación entre todos para opinar y un debate sobre cómo mejoramos o qué opinamos sobre este tema de participar en el presupuesto de la ciudad. Bueno, pues nada, invitaros a los que queráis a participar. Está abierta la inscripción, Y para terminar, y por acabar bien esto de saber escuchar, bueno, nos van a volver a interpretar una pieza musical, alumnas de la Escuela de Música Luis Aramburu,
que vamos a ponerles nombre, María, Amaya e Itziar, son las que han participado, que les pido, aunque luego sé que les vais a aplaudir, pero yo les pediría un aplauso también ahora, ¿no? Y ya terminamos de alguna manera escuchando lo que nos van a interpretar, y eskerrik asko a todos por haber venido, ¿vale?